Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro del ciclo Mujeres del Psicoanálisis, que como saben está basado y recién mostró Nancy en base a este libro, que el libro ya tiene su edición digital, que lo pueden ver en las librerías digitales como Amazon, Apple Books, en Google Play y algunas otras. Y bueno, está basado entonces este ciclo en nuestras intervenciones en el libro. Hoy Nancy va a hablar, como nos dijo, de Melanie Klein y del contexto histórico donde Melanie Klein se desarrolló. Em, bueno, queremos anunciar también que estamos trabajando en colaboración con la Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis La Langue, en donde hay invitados a escucharnos. Para ellos quería comentarles que a partir del lunes próximo van a estar empezando a subir en el YouTube de La Langue todas las clases para escucharlas y volver a verlas, o quienes no la vieron tengan acceso a verlas y conocerlas. Lo que comentamos es, Nancy va a comenzar a hablar. Si alguien quiere hacer una intervención, pedimos que sea acotada, porque luego en los últimos 15, 20 minutos va a haber lugar para un diálogo entre todos, comentando lo que quieran sobre lo que Nancy nos va a proporcionar de lo que fue conociendo de esta gran pionera. Eh, bueno, creo que más o menos está todo. No sé si hay alguna cosa más. Anunciar que va a haber una jornada, pero eso se anunciará después, ¿no, Adriana? Sí, solamente que adelantarles que en el mes de agosto continuamos otra vuelta, digamos, algunos no la habrán escuchado, otros sí, sobre Marie Bonaparte y Ruth Mass Brunswick. Así que continuamos en agosto y después vamos a informarles con qué vamos a seguir dentro de este horario de las 17 horas. Bueno, y la jornada, como decía Esther, es la jornada que hacemos la primera este año, el 22 de agosto, en la Biblioteca Nacional, que es abierta, no arancelada, y también para aquellos que quieran certificado se lo vamos a entregar. Y bueno, estamos armando que pueda ser presencial y por Zoom. Así que bueno, los que están en Buenos Aires los esperamos, los que quieran viajar también, desde donde estén. Así que bueno, igualmente se lo vamos a ir comunicando en las próximas reuniones. Bueno, nada más, Nancy, si querés empezar. Bueno, estamos preparando una jornada hermosa. Uno de los paneles va a ser las mujeres que acompañaron a Lacan. Así que vayan ustedes anotándose, pero también traigan otros invitados que les van a quedar re bien. Bueno, buenas tardes. Les quiero contar un poquitito, unas líneas. Yo les decía recién que pueden acceder en el libro al capítulo 8 que se llama El contexto histórico. Solo les voy a contar pequeños detalles para que se sitúen un poco en la cabeza en qué momento se encontraban estas mujeres y en especial Melanie Klein. Bueno, les cuento que en 1900 el imperio austrohúngaro representaba el 20% del territorio europeo continental y era la segunda potencia después de Alemania. O sea que el imperio austrohúngaro estaba conformado por un montón de países y la dinastía de Habsburgo era la que lo gobernaba de 1848 a 1916. Pero en el 1914, ustedes recordarán, se produce la Primera Guerra Mundial. Es el imperio austrohúngaro donde le declara la guerra al reino de Serbia. Y ahí se empiezan a meter países de un lado y del otro. Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial hubo aproximadamente 20 millones de muertos y duró hasta el 19, ¿sí? Después va a venir un periodo de entreguerras
donde es un tiempo de hambruna, un tiempo de reconstrucción, un tiempo de epidemias, de muchas emigraciones, lo que respecta al imperio, en 1919 fue disuelto el imperio austro fue disuelto, dando origen a estados de Austria, de Alemania, el Reino de Hungría, Checoslovaquia, estados libres de Flume, el estado de Eslovenia, croatas, serbios, que de algunas maneras algunos fueron anexados a países diferentes. ¿Por qué les cuento esto? Porque en principio para que vean cómo la geografía de Europa cambió absolutamente. Entonces también estas mujeres vivieron esto, no solo la guerra, no solo la pobreza y la hambruna que significó la guerra, sino también todos estos movimientos que hicieron una Europa absolutamente distinta. Ya piensen que Alemania en la Primera Guerra Mundial pierde el imperio se desarma y se empieza a preparar el territorio de lo que después va a constituir el nacionalismo alemán con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el 18 creo que termina, perdón, dije 19. Bueno. No, está bien. Bueno, entonces, ¿dónde está Melanie Klein? Bueno, en principio vamos a situarla a Melanie Klein, que es una figura mayor. ¿Por qué es una figura mayor Melanie Klein? Porque está considerada como prácticamente Melanie Klein y Anna Freud son de la segunda generación de mujeres. Hasta ahora nosotros vimos las primeras, las pioneras. Ellas prácticamente, si bien Ana participó muy intensamente en las charlas, en ese ambiente de Freud, pero su participación es prácticamente paralela a la de Melanie Klein, que son la segunda generación de mujeres del psicoanálisis. Melanie Klein es considerada como un personaje importante porque constituye lo que llaman la escuela inglesa. Y la escuela inglesa se va a difundir en casi toda Europa y se produce entonces la controversia entre la escuela de Viena, que estaba con Anna Freud, y la escuela inglesa, la que encabezaba era Melanie Klein. Fue traducida en 15 idiomas, chicas, la obra de ella, así que no es menor. Y no solo en Europa, sino que llegó a todo el mundo. De hecho, acá en Argentina estuvo la corriente inglesa bastante tiempo y sigue estando en la actualidad seguidores de la Escuela de Londres. Ella no solo va a tener trabajos importantes, si bien se la ubica fundamentalmente como analista de niños, yo le voy a tomar algunos párrafos del trabajo de ella, ya en el 39, el trabajo de ella, así que un poco más avanzado. Vamos a ver que es una visión no solo de la clínica de niños, que toca un punto fundamental, porque ella decía que los niños continuaba con Helmut, que hablaba de un tiempo edípico, predípico muy anterior a el que encontramos con Freud, y ella se dedica a la clínica de niños, pero también se constituyó en
o es importante los aportes para los analistas, o sea, en la constitución, en la formación de los analistas de su escuela, ¿no? De lo que va a ser la Escuela de Londres. Así que bueno, por eso tiene esta importancia tan decisiva, porque bueno, ella va a situar que el niño desde muy pequeño va a vivir un mundo pulsional que tiene que ser interpretado tal como Freud descifraba los sueños. Ella continúa con el juego en el niño porque cree que es el lugar más adecuado conjuntamente con los dibujos para leer el inconsciente del niño. Y ella habla entonces de que el niño ya desde muy pequeño va constituyendo su inconsciente. Incluso ella toma lo que después va a ser retomado por las analistas que vienen, pero el tiempo de los primeros 6 meses de constitución del niño, que ahí ella le da una importancia fundamental a cómo se va a constituir las pulsiones que en el niño habita. O sea que desde el nacimiento y al estar en un mundo de lenguaje y de adultos, ella va a considerar que el niño va a ir constituyendo ese mundo y organizando un mundo que al principio se presenta como absolutamente caótico. ¿Qué va a decir en relación a ese primer tiempo? En primer les digo un poco de la vida de ella para que se sitúen. Ella nació en 1882 en el Imperio, en ese momento, en Viena, que era parte del Imperio. Su padre pertenecía a una familia judía muy religiosa y era un hombre culto, hablaba 10 idiomas y había tenido otra esposa y después conoce a la quien sería la madre de Klein. O sea que tiene un segundo matrimonio y es ahí donde nace Klein. La conoce a Viena, la madre de Klein se llamaba Dibusa Deutsch, y bueno, constituyeron una pareja hasta la muerte de él. Como les decía, era una familia culta, el abuelo de ella era rabino, o sea que había una amplia formación judía. Es interesante este punto que les planteo porque ella, a diferencia después de otras analistas como que Dolto, se va a separar profundamente de la religión. ¿Sí? Incluso amenaza a sus padres a transformarse en el catolicismo, ¿no? Como una transgresión mayor, lo que constituía en esa época. Ella tiene una hermana mayor, Emily, después nace Emmanuel y al año siguiente Sidone, que era el más pequeño. La verdad que la vida de ella, como la vida de ella familiar, fue bastante trágica. Trágica porque su hermano, el más pequeño, muere de una enfermedad siendo ella pequeña y la madre verdaderamente nunca termina de aceptar esa muerte. A su hermana, Emily, nunca la quiso demasiado porque era la preferida del padre, y a su hermano Manuel, a quien adoraba, bueno, después él va a tener una enfermedad y va a morir bastante joven.
Así que en ese sentido es admirable lo que ella ha podido lograr en la adversidad de una época y en la adversidad de la contingencia familiar. Nunca terminó de sentir cierta dimensión de envidia y rechazo por su hermana mayor, que ella consideraba que era la preferida de su padre. De hecho, ella en sus biografías va a dar cuenta de que no recordaba, si bien el papá era mucho mayor, porque acuérdense que era el segundo matrimonio, pero ella no recordaba una caricia o un gesto de amor de parte de su padre, lo que llevó a tener una relación muy estrecha con su madre. El hermano muere de una enfermedad infecciosa, ¿sí? Ambos tenían la dimensión de estudiar medicina, ambos comienzan a estudiar medicina, pero bueno, ella después después, bueno, después deja la carrera de medicina y en varias oportunidades deseó retomar esa carrera, pero bueno, la verdad es que no la retoma porque contrae compromiso muy tempranamente. Entonces abandona y rápidamente queda embarazada, va a tener 3 hijos y abandona la carrera de medicina, realiza varios intentos de retomarla, pero no logra retomarla, pero esto no impidió, al conocer la obra de Freud, dedicar su vida a la causa del psicoanálisis. Su padre muere en 1900 y ella al final, ese mismo año que su padre se muere, se casa con Leo Pink y ya su hermano se encontraba enfermo de reumatoidea, que ella adoraba a ese hermano, y bueno, ella al casarse, y en ese periodo su hermano fallece. Así que le queda una sombra y una tristeza que va a dar un dejo de cierta tristeza en la vida de ella, pero al mismo tiempo una fortaleza que yo creo que ha llevado a que sea que tuviera este saber hacer tan importante y poder en la clínica y poder atender a esos sujetos que verdaderamente eran principalmente niños con grandes sufrimientos. Ella se casa y tiene a su primer hijo ya en el 2003, así que a los 3 años, y después se traslada a Hungría con su marido. Ahí nace su segunda hija, Melita, que también va a ser causa de mucho dolor para ella, después lo vamos a ver, y por último nace su hijo Hans, que lamentablemente fallece ya mayor en un accidente cuando estaba esquiando. Así que vemos esta dimensión dramática de su vida que no le impidió a ella
estudiar y trabajar hasta último tiempo de su vida. Yo creo que estas dimensiones hicieron que ella fuera verdaderamente como muy clínica, y Lacan siempre la va a admirar porque Lacan a veces es bastante difícil con ellas, pero siempre reconoció el carácter de excelencia de la clínica de Melanie Klein. Y yo estuve leyendo verdaderamente algunas cuestiones directamente de la obra de ella última, y verdaderamente son geniales, porque muchas de las teorías, incluso del objeto, principalmente el objeto seno y excremento, ella lo trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces no... y bueno, la voz también, no creo yo creo que Lacan se ha iluminado también su clínica con la clínica de Melanie Klein. Esta es una lectura mía, por ahí algunos no concuerdan en este punto, pero, pero bueno, es lo que yo pienso. Antes de meterme en los casos de ella, les quiero contar un poco cuáles eran los ejes más fundamentales. Acá hay quien estudió la teoría kleiniana, la teoría principal. ¿Se acuerdan algo de los que están acá de cuál era la teoría kleiniana fundamentalmente? Sí, el complejo de Edipo temprano, cómo ella trabajaba los objetos, ¿no? Sí, La bueno, relación, qué consideraba de la castración, bueno, tomando como centro del complejo de Edipo, ¿no? La castración. Al tomar el complejo de Edipo temprano, ya va a haber distintos modos, ¿no es cierto?, claro. de acercarse a estos conceptos. Como ella lo toma de tan temprano, como dice Adriana, van a estar, primero dice que el niño no tiene captación de un objeto total. Lo que el niño va a captar van a ser en su mundo pulsional pulsiones que son de vida y pulsiones que son de destrucción. El primero, o sea que al principio lo que capta es el seno. A ver, se lo voy a leer directamente acá porque les va a resultar más fácil. Después nos vamos a ver cómo ella lo pone. Lo voy a dejar para la semana que viene, los casos clínicos que son maravillosos, pero les voy a ir leyendo cómo ella teoriza, porque es a la luz de su clínica que arma su teoría, Claro. de alguna manera. Esta división, perdón, de dos periodos, ¿no? El primero del que vos hablas, donde no hay El constitución de primero que es objeto. esquizoparanoide, Claro, y el claro, segundo que es de reparación. depresivo. Claro, la depresión y la reparación. El primer periodo esquizoparanoide, ¿por qué? Porque está esta división entre el pecho bueno y el pecho malo. El pecho bueno va a ser el pecho que lo satisface al niño. El pecho malo va a ser el pecho que cuando tiene hambre, por ejemplo, y siente dolor, y siente ese pecho no está, entonces transforma ese pecho en un pecho malo, y ella dice que esas dimensiones quedan en el niño cifradas de alguna manera como el pecho que le da satisfacción y el pecho que le da destrucción, que está unido a destrucción. Pero como ese pecho le da destrucción, que es el pecho que no la satisface, el niño entonces destruye ese pecho que no la satisface. ¿A través de qué? A través de morder, a través de fragmentar, a través de destruir. Piensa que estamos hablando de los primeros meses del niño,
donde tiene un conjunto de dimensiones caóticas que tiene que organizarse a partir de esas pulsiones que se les presenta, que es de dolor, de sueño, de frío, de hambre, ¿sí? Entonces va a ser el pecho estar unido también a ese, a contar con ese objeto dividido. Por eso es esquizoparanoide, porque están las dos dimensiones. Paranoide, ¿por qué? Porque como destruyó a ese pecho después lo puede vengar y puede no darle la satisfacción necesaria, ¿sí? Yo sé que por ahí es complejo, porque nosotros, pero yo pensaba la dimensión, y en esto es lacaniano, en donde la pulsión de destrucción y la pulsión de amor está desde el primer momento. No es que el niño lo va a pensar como amor, lo que va a pensar es la satisfacción, ¿no? El calor, el hambre, el placer, el cobijarse, el sentirse cobijado, como también va a sentir el dolor, la falta de satisfacción oral, el frío, el desequilibrio. Bueno, todo eso va a ir constituyendo lo que va a constituir el inconsciente, o sea que no está fuera del inconsciente. Va a pasar un tiempo y ella lo ubica, y en esto coincide con Lacan, porque lo ubica a partir de los 6 meses en adelante, donde el niño puede ahí unificar en una persona, la madre, las dos dimensiones. Sabemos nosotros, por la teoría lacaniana del estadio del espejo, que es el tiempo en donde el niño también va a constituir va a empezar a constituir su propia imagen, ¿sí? Hasta llegar a la constitución del yo. Constituir su imagen, constituir el yo y constituir al otro. Que no solo el otro, que es el otro, que también es el otro par, el otro niño, que eso lleva más tiempo. Lacan lo ubica en el último tiempo del complejo de Edipo, de el estadio del espejo, donde es yo y el otro, sino también es un tiempo en donde se va a constituir la madre como una sola persona. Ya no contamos con ese objeto esquizo, paranoide, ¿sí? Esquizo porque está dividido, paranoide porque él lo destruye y después teme el daño que ese pecho le va a hacer. ¿Se entiende este primer tiempo del Edipo que ella construye? Sí. ¿Quieren preguntar algo? No sé los demás qué les parece. Si no, dijimos que lo dejábamos para el final, los comentarios, ¿viste? Hay Pero hay una sí. pregunta ahí, ¿no? Una manito. ¿Cómo está? Perdón, no te Vi escuché. pasar una manito, una pregunta o un signo. Ah, sí, dale. No sé quién. A ver. No, perdón, es que se entendió claramente. Ah, Buenas tardes. perfecto. Ah, bueno, esto, desde el principio, desde la primera fase va a estar lo que es el amor y el odio, voracidad y agresión. Yo me acuerdo que para mí esto fue, y Adriana se debe acordar, porque en las supervisiones donde hablábamos de estas cuestiones, Adriana, ¿te acordás? Donde decía, bueno, pero el odio viene después. No, el odio no viene después. El odio viene también con el amor, no lo nombramos nosotros, pero con la satisfacción. Satisfacción y destrucción, punto. Van juntos. ¿Sí? Satisfacción e insatisfacción, ¿no? El displacer. Claro, Sí, pero placer y placer es displacer. destrucción. Es odio.
Claro, frente a la No es insatisfacción está el solo odio. placer, Claro. es destrucción. Ujú, Bueno, pero acordate que cuando Freud, porque ella, digamos, si bien construye su teoría con claro, respecto a esto, también se va a alimentar de las teorías freudianas, ¿no es cierto? claro. Entonces, Absolutamente. cuando Freud escribe en 1925, creo que es el artículo sobre la negación, ahí es un trabajo muy difícil, que lo retoma Lacan y le pide a Hippolyte como filósofo que por favor lo traiga como más desarrollado para Ujú, poderlo entender. Y ahí justamente Hippolyte va a tomar esto de los objetos que el bebé en los primeros, en los primeros momentos de la vida va a dividir entre los objetos buenos, los que va a incorporar, y los claro, que rechaza, los que deja por fuera. Y ahí instituye el Ella juicio. destruyéndolos. Claro, pero ahí va a instituir el juicio de existencia, ¿no es cierto? Que es claro. sí o no. El juicio de atribución y el juicio de existencia. Los dos juicios. Y esto es Que muy temprano, por eso vos primero decías antes. exactamente. Vos decías de 0 a 6 meses, Lacan también lo toma como un periodo muy importante en la vida del niño, que va entonces después permitir que se pueda desarrollar el estadio del espejo entre los 6 y los 18 meses. Lo que Ujú, ella coloca, ¿no? Lacan también lo coloca, por supuesto, acuérdense que Lacan dice el estadio de espejo se constituye en la medida que hay un otro simbólico que lo está mirando y sosteniendo al niño y hablando y le dio la voz de goce. Ella también tiene esto. ¿En qué sentido? No lo dice así, pero dice, no solo se constituye, se empieza a constituir la madre como una unidad, lo que hasta ese momento no lo era, claro, ¿sí? De alguna manera ambos captaron este tiempo donde el otro, en este caso representado por la madre, comienza a tener una unidad y empieza a aparecer la presencia y ausencia también, cuando está y cuando ya no está. Antes era solo el pecho que lo satisfacía, o el pecho que al no estar él lo destruía y después temía que ese pecho que había destruido no lo satisfaciera más. Entonces es el primer tiempo que es esquizoparanoide, por eso se llama esquizoparanoide. Les leo como lo dice ella. Dice, el odio, la voracidad y agresión considera los poderosos impulsos de odio que constituyen una parte fundamental de la naturaleza humana. Yo comentaba esto que hablábamos y discutíamos con Adriana y un grupo de analistas que estábamos ahí, que está desde el primer momento la destrucción y el amor, ¿sí? Por supuesto que el niño no va a decir ni destrucción ni amor, pero la dimensión de destrucción y de satisfacción y querer eso y que lo satisface, pero no solo biológicamente, sino lo satisface porque puede calmarle su dolor, puede calmarle su sueño, puede calmarle su frío, se va a constituir desde los primeros momentos del niño hasta una organización que empieza a los 6 meses y que tarda bastante hasta que el otro se constituye como una unidad y él te empieza imaginariamente ver como un niño entero también. Pero esto, yo siempre decía si el odio era después, no, van juntos, ujú, van juntos. Pero Nancy, ¿no te parece que, Abre, bueno, se por ahí quiso. cuesta entenderlo, ¿no es cierto? Pero es todo un proceso que va claro, preparando lo que va a ser el inconsciente, ¿no? Por estas percepciones que va teniendo el bebé, digamos, ¿no? Tan pequeñito. Pero como está
Freud va a determinar las dos pulsiones después de que hace Ajá. todo un recorrido sobre distintas formas que trabaja la pulsión para llegar a la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que es lo que ella Ujú. toma, Sí, ¿no es cierto? Y son las dos pulsiones que van a es estar absolutamente funcionando sí. y van a Lo que estar funcionando Interesante. desde el comienzo de la vida. Lo que pasa es que Freud lo dijo siempre, ella lo toma para darle como, lo nombra esquizoparanoide, ¿no? Esa etapa, para, bueno, darle un marco a su teorización al tomar el Edipo, este Edipo primario, este Edipo Ujú. es mucho más... sí, un Edipo mucho más adelantado, lo que suponíamos el Edipo comenzado a los 3 años y medio, de alguna manera. Y yo creo, como sí, como ellas dicen, prepara el terreno, pero va dejando, piensa en el suelo pulsional más importante para el sujeto. Nosotros tenemos después en la patologías de asma o patologías de chupar o comer, se pone en juego las cifras que fueron quedando de estas primeras inscripciones en el inconsciente. Por supuesto es caótico al principio y va a necesitar, después se van a resignificar a partir del Edipo, pero estas primeras inscripciones van a quedar ahí y son determinantes para un montón de sintomatología que nosotros encontramos. Y fíjate que justamente vos estás hablando de de estas parcialidades de cuerpo, ¿no? Pedazos de cuerpo que se Ujú. tienen que ir Claro. uniendo. Y ahí podemos situar lo que pasa con el autismo. Tan Bueno, difícil, ¿no? Claro. Porque el autista no ve un cuerpo, ve una mano, ve un brazo, no muy puede bien. tener esta totalidad del cuerpo, ¿no? Quedó el esquizoparanoico, para decir de alguna manera. Claro, en ese primer Logró, tiempo. nunca logró ver Nada. otro que lo sostenga, ¿no? Quedó esta dimensión donde podía estar un pecho, digo objeto pecho, pero bueno, en toda su forma, que lo satisfaciera o lo destruyera. Entonces él lo iba a destruir también al pecho. Y Bueno, fíjense, pero ahí por eso, ¿ves? No hay una relación de amor, porque no ese hubo periodo relación de amor, no, de no. livininización, ¿no Claro. es cierto? Tiene, Es tiene el que su va a lógica, ¿no? constituir. Claro que tiene su lógica. Claro, Tiene su lógica todo esto que ustedes dicen, porque por qué nacería el amor? ¿Qué sería el amor para un organismo caótico, ¿no? Si no sería por esa baja de displacer que Claro. produciría quien viene y de alguna manera lo calma, ¿no? Entonces esa baja de tensión va produciendo placer y de ahí derivaría, supongo, el y amor, ¿no? Claro. claro, porque va decodificando ese Claro, caos claro, pulsional. claro. El placer como la baja de tensión, ¿no? Entonces Claro. eso que va produciendo placer a partir de que cuando esas sensaciones caóticas de un cuerpo que todavía está desorganizado, no atravesó el estadio del espejo, es ahí donde ese otro que también se va constituyendo como gran otro, ¿no? Esa sombra, Claro. esa imagen, eso que se acerca y de golpe produce Al principio cierta calma, no ¿no? tiene En como todo ese mundo distorsionado. algo bueno que lo satisface. Por eso ella dice que Claro, el amor, ¿sí? Es una fuerza poderosa en impulso. Entonces, nosotros decimos, se constituye el amor en relación a la satisfacción y esa calma que le produce a ese mundo Claro. caótico que lo habita, ¿sí? claro, Claro. Pero como también el niño tuvo su pulsión de destrucción sobre el objeto pecho, ¿sí? Lo que va a aparecer es un intento de reparación.
porque ¿cómo hace si no para recuperar el amor, si no repara lo que intentó destruir? ¿Cómo? Y uno lo ve, dice, bueno, a través de cuando le salen los dientitos y empieza a morder, o a través de lastimarle los pechos, según cómo succiona, bueno, distinta, y cómo le va quedando al niño mismo. O sea, que es en ese mismo proceso, porque se constituye en algo que es un pecho que lo satisface, que tiene que reparar su propia destrucción. Claro. Por eso, que yo no sabía por qué, ella va a nombrar todo un trabajo, un libro increíble, impresionante, que se llama Amor, Culpa y Reparación. O sea, el amor es lo que la va a llevar, lo va a llevar al niño a tener que reparar por la culpa de haber destruido, reparar el objeto que lo satisface de alguna manera. Pero eso, Nancy, no viene en el periodo segundo de la depresión, cuando ella piensa que ese objeto es uno solo, porque en principio piensa que el bueno es uno y el malo es otro. Cuando se da cuenta que es un mismo objeto, bueno y malo, de acuerdo si lo satisface o no, en esa unión que él encuentra viene todo este temor a que el objeto sea la retaliación del objeto. Entonces siente la culpa y la necesidad de reparar. Seguro que sí, pero viste que nada se da de un día para el otro. No, no, eso es en la segunda etapa, no Claro, es que sea pero digo, antes de los se va 6 meses. constituyendo, tiene que Sí, por reparar supuesto, ese pecho claro. que destruyó, Sí, ¿entendés? sí, va después, por Eso le va supuesto que a lo entiendo. permitir Es constituir así. un sujeto que él pueda amar, una madre, y constituirse él como uno solo, de alguna manera. Exacto. Se constituyen todos como él mismo, íntegro, como dijiste al principio, en uno solo, y la madre también pasa a ser una sola. Sí, O la exactamente. madre o el objeto Ahí maternal es que el lo segundo alimenta. tiempo, pero tiene que pasar por reparar en ese Claro. medio para en ese segundo tiempo lograr que Ujú, ese objeto sea uno y que él se empiece a constituir, también. ¿no? Si no se da eso, infinidad de veces de reparación, nunca se logra. Sí. Bueno. Hay alguien que está levantando la mano, Bueno, Rosa. deben, pregunten. Sí, Sí, Rosa. sí, yo me había permitido, estaba escuchando a la doctora Esther y entonces lo que ella decía me hacía pensar de que pues anterior al segundo periodo de reparación ya deberían o podrían haber elementos previos que tenían que ver con, con ese afán de reparar. O sea, no es que la primera época del niño de 0 a 6 totalmente esquizoparanoide, sino que ya hay algunos elementos que van a ser desarrollados y se van a desenvolver francamente en el segundo periodo. Me parece que puedo entender un poco de esta manera lo que dice la doctora Esther y también, por supuesto, a nuestra expositora. Muchas gracias. Gracias. Absolutamente, absolutamente coincido con vos y no solo coincido yo, lo dice Melanie Clay, esto que estás diciendo, que en ese tiempo tiene que estar, dice, en esa primera etapa, dice, donde está la división, eh, también va a aparecer una interacción del amor y del odio, porque se Claro. impone la división en ese vasto tema, pues el modo como los sentimientos de amor y la tendencia de reparación se desarrollan en conexión con el impulso agresivo. A pesar de ello, solo podrá demostrarse cuando se haya tenido en cuenta el papel que aquella fuerza destructiva desempeñó
es la interacción del odio y el amor. Es lo que decías vos, si no se da eso en la primera etapa, algo del orden de la reparación, nos quedamos en lo que decía Adriana, el autismo. Claro, Ujú, ujú. claro, no hay Sí, sí, avance. sí, sí, sí. Etapa Ujú, en donde va a aparecer la culpa y la reparación, ujú, de alguna manera. Exactamente. ujú. Bueno, les cuento algo. No tengo mucho tiempo, pero les cuento algo que les va a interesar. Melanie Klein eh, eh, es muy, les cuento un poquitito para que sitúen porque lo necesito, pero Melanie Klein, que estaba en Viena en un momento dado, empieza a tener divergencias con Ana en relación a cómo veía ella la clínica de niños, contó con una colega contó con muchos colegas que la acompañaron, pero también contó con enemigos grandes. Pero una de las colegas que la acompañó y fue una de las que la ayudó fundamentalmente a, a colocar el psicoanálisis en Londres fue Joan Rivière. Joan Rivière, que fue su amiga, fue su defensora, fue quien dice que explicó mejor la teoría de Melanie Klein que la de Melanie Klein misma, fue la que le tradujo toda la obra a Klein al inglés. Piensen que ella escribía en alemán y que es Joan Rivière que le la obra de ella en Inglaterra, ¿no? Que le traduce en principio. Después ella hace un análisis importante con Ferenczi, está un tiempo, y luego hace un análisis con Abraham, y bueno, él después fallece, ella se separa de su marido, y John la invita a analizar a su mujer y a sus hijos. Y así es como le da un lugar en el movimiento de Londres, que él tenía a su cargo, era el presidente en ese momento, o sea que también es uno de los que más la ayudan a instalarse a ella. Pero no quería dejar de mencionar a Joan Rivière, porque Joan Rivière había sido una de las analistas que había traducido a Freud, o sea que, como Adriana dice, conocía mucho, no me acuerdo el texto exacto cuál era los que tradujo, pero tradujo unos cuantos de Freud al inglés. Bueno, fue una mujer maravillosa, Joan Rivière, fue una mujer que también hizo una teoría maravillosa. Ella se ocupa fundamentalmente de la sexualidad femenina, Joan Rivière, de la femineidad, la diferencia entre la mascarada y lo femenino. Pero bueno, voy a dejar ese tema de Joan Rivière para no marearlos y conectarlos nuevamente con la teoría de Melanie Klein. Pero quería que ustedes sepan que fue una fiel defensora de la teoría kleiniana en el mundo, ¿sí? Porque muchos dicen que la explicó mejor que la misma Klein, pero bueno, la tradujo toda la obra de ella, así que ocupó un lugar fundamental. Ella dice y le reconoce, miren cómo dice. El artículo de Jean Rivière demostró que en estas emociones, estamos hablando el odio y el amor, estas dos emociones, ¿sí? Estas emociones aparecen por primera vez en temprana relación del niño con el seno materno y que se dirige fundamentalmente hacia la persona deseada. Es necesario retomar la vida mental del niño para estudiar la interacción, y marco acá, interacción, de las diferentes fuerzas que se congregan en el más
complejo de todos los sentimientos humanos, el que llamamos amor. O sea, es interesante que solo en esta congregación de placer y destrucción va a surgir el sentimiento más complejo que es el amor, ¿sí? Piensen que después abre toda la dimensión de la culpa y la reparación, ¿sí? Bueno, ¿tengo un ratito más? Sí, todavía sí. Bueno, el primer objeto, tal como hemos dicho, de amor y odio del lactante, su madre, es deseado y odiado a la vez, con toda la fuerza e intensidad característica de las tempranas necesidades del niño. Al principio ama a su madre porque ahí ya empezó a unir en la dimensión de la madre, ya no es pecho, ya es la madre, ¿sí? Estamos en el estadio en donde ya unió el pecho bueno y el pecho madre a la madre. Dice, al principio ama a su madre cuando ésta satisface sus necesidades de nutrición, calmando sus sentimientos de hambre y proporcionándole placer sensual mediante el estímulo que experimenta en su boca al succionar el pecho. Esta gratificación forma parte esencial de su sexualidad, de la que en realidad constituye la primera expresión. Piensen que esto va a quedar para toda la vida, que esto constituye lleno el suelo pulsional de un sujeto, no para la satisfacción natural o orgánica, sino para la sensualidad y el erotismo de un sujeto. Y para los síntomas también, ojo, porque nos vamos a encontrar en la clínica con una cantidad inmensa de estos tipos de patologías que dan cuenta de este tiempo los accidentes que se produjeron. Bueno, entonces, ya hablamos de sensualidad, ¿sí? No es solo necesidad. Pero cuando el niño tiene hambre y no se gratifica, o cuando siente molestia, dolor físico, la situación cambia bruscamente. Se despierta su odio y su agresión, y lo domina impulso de destrucción a la misma persona que es objeto de su deseo y que en su mente está vinculada a todas sus experiencias buenas y malas. Además, como lo ha señalado Joan Rivière, el odio y los sentimientos agresivos del lactante dan origen a los más penosos estados, como la sofocación, el ahogo y otras sensaciones similares que al ser sentido como destructivas para su propio cuerpo, aumentan nuevamente la agresión, la desdicha y los temores. ¿Qué me cuentan? Porque nosotros continuamente estamos recibiendo sujetos que tienen ahogos, que tienen estos ahogos, sofocones, falta de oxigenación, si se quiere. Se unen a esto en la clínica actual, a sus impulsos de destrucción al otro y hacia mí mismo. A mí me interrogó, a mí verdaderamente me abrió una perla clínica importante. Sí sabía que era del orden de lo más pulsional, pero que ahí está en juego lo más destructivo del sujeto, al ser amado y como tal vuelve sobre sí mismo.
bueno, dejo para una pregunta, cómo lo habían leído, ¿no? Porque hoy todo el tiempo nos vienen sofocones, bueno, el tema de toda la gente que tiene problemas que sufre de asma, ¿no? De respiración, va a tocar este Bueno, suelo no pulsado. sé, perdón, ¿no, Nancy? Que, digamos, nosotros cómo lo leemos hoy. Nosotros leemos desde el objeto A, ¿no es cierto? De Lacan, desde los Sí. 3 registros, de lo que es esta segunda disyunción, que es de los 6 meses, cuando vos decís de 0 a 6 meses, sería la primera separación, ¿no es cierto?, entre ese otro y el niño, y después van a venir los objetos, como estás tomando vos, todo lo que tenga que ver con la oralidad. Piensen Entonces, que el nosotros primero es vamos a... la analidad, el seno y excremento, la voz y la mirada, que si bien están desde el primerísimo, son los últimos en constituirse y son los que van a significar cómo se da la separación del primer objeto oral también. O sea que al terminar las distintas castraciones de los objetos, se resignifica también este primer objeto, así lo leemos hoy. Pero eso no invalida que nosotros consideremos que estos graves problemas de asma, sofocones, asfixia, tocan lo más pulsional de este tiempo, porque si bien se resignifica a partir de las otras castraciones, ¿sí?, que se tienen que ir constituyendo, que son la voz, la mirada y, bueno, el falo como regulando todas las castraciones, esta primera castración o esta primera relación con este objeto va a ser constitutivo y va a ser el origen de todas estas patologías que tocan la respiración, el oxígeno, los sofocones, el asma, la falta de aire, bueno, la bulimia y la anorexia un poco después, pero estamos en lo más pulsional. ¿Vos creerías que al pasar por las otras castraciones, este objeto oral que nosotros vemos, que es más fuerte la pulsión de destrucción que la pulsión de amor? Porque en última instancia lo que se presenta es que la pulsión de destrucción es mayor, ¿sí? Logran suavizarse con las castraciones posteriores. No, me parece que no. Yo leo Ya como queda. ¿Y por qué queda esa marca? Porque mira, si va, es como yo lo entendí, ¿no? Como lo entiendo, lo podemos discutir también. En el principio, dice Lacan, era el amor, como estás diciendo vos. Si hablamos de todas estas patologías que se pueden encontrar a precup, ¿no es cierto?, en un sujeto, quiere decir que ahí se cubrió la necesidad y faltó el amor en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el sofocón, la falta de aire, tiene que ver con que el otro se me ha venido demasiado encima. No me dejó espacio de sujeto en ese tiempo de constitución. Entonces, me parece que todo lo que sigue va a estar alterado también de una manera u otra. Quizás lo que queda como más importante en un sujeto como sintomático son estas patologías, porque fue lo que marcó fundamentalmente al comienzo ese suelo pulsional del que hablas vos. Claro. Entonces, ¿No sería también que qué lugar tendría lo simbólico? Porque Lacan lo que va a colocar es un simbólico en el inicio, ¿no? es el amor, Y después toda esta cuestión de lo imaginario que desarrolla también Melanie Klein, ¿no? claro. Pero me parece que Pero lo ahí simbólico, a ver, ella no lo
hasta ahora no lo desecha, pero vos pensá que hay algo que es de lo real acá. Y Sí, sí, sí. acuerdo con lo de Adriana, solo diría, no solo esta dimensión de taparle la boca, también tenemos lo otro, la falta de amor cuando esa boca no se la satisface, no se Claro, le... porque, ¿Qué lazo tiene esta madre o quien cumple la función materna con lo simbólico también, ¿no? Me claro, refería un poco, digamos, a ese lugar de lo simbólico, ¿no? Porque creo que lo que le critica Lacan a Melanie Klein es justamente esa cuestión de lo simbólico en un inicio o no. pero Liliana, Este, mira, a mí me parece, ¿no? Que lo que estás diciendo vos es así. Pero dice Nancy también que es lo real cuerpo a cuerpo, y la madre como gran otro, sosteniendo ese lugar, ¿no? Del gran otro, es la que decodifica. Hay madres que solamente creen que el hijo tiene hambre, meten teta, 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 el niño llora y lo único que hacen es taparle la boca. Y no, claro. que a lo mejor tiene frío, a lo mejor no tiene nada, solo quiere los brazos, quiere que el otro le hable, que el otro lo mire, que el otro le haga algún jueguito. No quiere comer, pero le tapan la boca. En ese sentido decía yo que el otro se le viene encima. Pero Absolutamente. Claro, Adriana, claro, claro. Adriana, Sí, ¿puedo decir algo? Yo sí, creo que una de las críticas que Lacan le hace a Melanie Klein justamente es la función paterna. Algo Claro. de este sitio, digamos, queda como por fuera, al menos me parece que es lo que yo he entendido, ¿no? En ese Edipo temprano, en ese Edipo precoz, ¿no? La función del padre y de ahí también, digamos, la regulación necesaria del nombre del padre, como que algo ahí, digamos, no termina de constituirse, ¿no? Y, No sé si es Desde así, la ¿no? madre, desde lo que la madre va a tomar en claro, función primero de esa autorización de goce, porque primero está la autorización de goce, pero también esa autorización implica también un límite y un término, si la madre está o no atravesada, ¿no? Por esa función, me parece. claro, porque esto es, a ver, estamos hablando de cómo el niño se constituye en estas primeras cifras. Obviamente va a depender de cómo la madre o ese otro, como bien explicaba Adriana, pueda entender o significar a un niño. Y eso va a Claro, depender de la función paterna, de la ley, de claro. cómo ella haya entendido que es un niño, que a veces puede llorar porque tiene hambre, a veces puede llorar porque quiere que lo duerman, porque yo atendía una madre de un niño psicótico. Verdaderamente, ella me decía que no lo soportaba llorar al niño. Bueno, ¿qué estás colocando vos? Hay una falla en el nombre del padre, en esa madre, que hace que no pueda eh, cuidar a un niño para amamantarlo o para dormirlo o para sanarlo o para cunarlo, ¿entendés? Pero lo que hace a este lazo que va a tocar lo real. En una parte yo leí de Lacan, casi es lo único incestuoso, si bien incestuoso en el sentido de que eh, Cuerpo a eh, cuerpo, hay claro, un cuerpo de a cuerpo goce, ahí que nunca más después se va a dar. claro. ¿Es? Autorizado. En un principio está autorizado y es necesario, Y es necesario, ¿no? hasta determinado momento. Eh, Pero Nancy, ¿tú no crees que la crítica, una de las críticas más importantes de Lacan a Melanie Klein es justamente este agrandamiento del mundo materno? Mira, yo estoy tratando de colocar Melanie Klein. Después les voy a contar qué dice Lacan de Melanie Klein. Bueno, Vale, bueno, lo bueno, dejamos para bueno, la bárbaro, próxima. bárbaro, Pero Vale, a mí me bárbaro. pareció interesante porque yo me enfermé verdaderamente en la escuela freudiana, lacaniana, y la leí, tuve la escuela inglesa, pero no fue una formación, lo tuve en la facultad,
Entonces me exigió la lectura de Melanie Klein, ¿no? Entonces, y digo, hay cosas y joyas que si bien yo le doy la razón en muchas cosas, lo que vos decís a Lacan, pero hay joyas que merecen ser escuchadas porque verdaderamente son maravillosas, ¿entendés? Por eso digo, porque esa dimensión, yo no entendía nunca por qué decía amor, culpa, reparación. Se le ocurre cada cosa a esta Melanie Klein, pensaba entre mí. Claro, me tuve que meter en la teoría para poder situar que estamos hablando de lo más esencial de un sujeto, porque hay, al fin de cuentas, por supuesto que esa mujer tiene que estar atravesada por el lugar del padre que autoriza el goce, como decía Liliana, pero es darle la teta, es su ritmo, es si tiene leche, si no tiene leche, si soporta no tenerlo y darle la mamadera con la misma, eh, tratando de colocar el mismo que para el niño sea sensual como es la teta, igual está el cuerpo a cuerpo. Tenés todas esas dimensiones que van a ser un tiempo constitutivo que constituyen lo más profundo y constituye lo real y que prácticamente después va a quedar bajo la represión total de alguna. Pero a mí me llamaba mucho la atención esta dimensión donde es tan fuerte también el odio y la destrucción, ¿entendés? Porque bueno, podía entender la necesidad o la satisfacción sexual del chupeteo, todo el trabajo freudiano de la satisfacción en el chupeteo y lo sensual. Pero la dimensión de la destrucción tan fuerte, ¿no? Y que es necesaria después para la constitución del amor, la verdad no se me había ocurrido, no sé a ustedes. Lo tenía como separado. Si bien sabía que las pulsiones iban juntos, no, que si destruiste mucho, después va a aparecer mucho amor, en algunos casos. Nancy, tenés una pregunta acá de Rosa. Rosa. Sí, muchas gracias. ¿Cuánto nos hace pensar el discurso? Es realmente la doctora Klein es una perla. Yo ahora que escucho a la doctora Nancy, recién me entero de que de la familia que tenía Klein, de esta orientación fuertemente religiosa. Y ello mismo, aunado a lo que dicen del doctor Lacan, me hace recordar esa primera línea del origen de la vida, cuando se dice, al principio todo era oscuridad y el Padre hace la luz. Bueno, eso me ha venido, ¿no? A la mente, pero también siento más que pienso, que en ese principio del niño, cuando es muy chiquito, los primeros días de nacido, cuando el bebé todavía no puede ver porque su aparato perceptivo recién está ejerciéndose, el bebé se relaciona con él mismo, y en ese momento, ahora sí pienso que el niño es toda energía. El niño es energía pura y esa energía pura no es amorosa. Es totalmente caótica, totalmente violenta. Un poquito más adelante, seguramente pienso, con el desarrollo mismo, el avance fisiológico del niño, el niño empieza ya a poner un poco más de orden. Pienso que el orden primario, esos primeros ordenamientos, es el amor.
Bueno, eso quería decirle, doctora Nancy, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, seguramente que es energía, o nosotros lo llamamos pulsión, y como vos decís, hay caos y hay destrucción, y es cierto, yo coincido con lo que vos decís. Por supuesto tiene que haber ahí eh, un, un sujeto que el niño todavía no lo sabe, un otro que lo ampara, lo satisface, intenta no cuidarlo, intenta que viva, ¿no? A mí me da mucha gracia porque cuando era muy pequeño, eh, un amigo de mi hija le pregunta a mi hija que él quería tener hijos, todavía no tiene el muchacho, y ella había tenía el bebé de 3 meses, y le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con él? ¿No? Le pregunta, dice, intento que sobreviva, le dijo mi hija. Y verdaderamente, en ese sobreviva, ¿no? Se va a juntar la dimensión del amor puesto por la madre, sin lugar a duda. Coincido con lo que vos decías, Cristina, pero también veíamos que en ella pueden surgir dimensiones de destrucción, y ahí tenemos toda la dimensión, una gama importante de patologías. No todo es amor en una madre. El amor no es distinto en una madre, ¿no? Pero coincido de que es caos y que hay que organizar, y que ella le dio mucha importancia a estos primeros tiempos, si bien lo toma de Freud, que la pulsión de vida y la pulsión de muerte están desde el inicio, ella, por lo menos a mi gusto, como que le da un despliegue importante a este tiempo, que coincido con lo que dice Adriana, que toca lo más real, y no necesitas una elaboración muy grande, a veces en un análisis, para poder mover algo de estas cifras que quedaron ahí. Imagínate el asma, imagínate el, silbido, esa tos, hay una tos convulsa, ¿cómo se llama? Un tipo de tos especial donde le sale el silbido a la persona, ¿no? Sí. Que le viene, bueno, sin lugar a duda toca toda esta dimensión de destrucción que lo habitó. Eh, No por nada, no por nada en la psiquiatría infantil se tomaba Melanie Klein para trabajar el niño psicótico y todo, y el autismo, por ejemplo. Se tomaba porque Klein trabajaba mucho esto que nosotros por ahí decimos lo predípico, ¿no? Pero esto es el comienzo total de la vida de los bebés. Y sí, acá están las patologías que vos decís y que es lo que se va a ver después en los niños y en los adultos, por supuesto. no, Pero me por ahí parece, que esperen, ¿no? Y quede forfluido por ahí el objeto seno, pero atraviese y esté el nombre del padre, pero esta sintomatología también las encontrás. pero por supuesto, yo me acuerdo que tenía una paciente había tenido un bebé y lo tuvieron que internar porque se ahogaba el pibe, el bebé recién nacido se ahogaba, pero porque la leche le salía a borbotones, no porque le faltaba. O sea, se ahogaba del exceso de la leche que le salía. Fíjense lo que es ese pecho que destruye, ¿no? Ese pecho que hace casi morir al pibe. La tuvieron que internar al bebé, con la mamá también, y A incorporar. le tuvieron que enseñar ahí, como el equipo de puricultura, por lo menos que había en esa época, a ver cómo tenía, o sea, le tuvieron que enseñar cómo darle la teta, cómo dosificar, pero bueno,
Fíjense que no es por falta nada más, sino ese pecho que también puede matar. Fue muy tremendo este caso, Sí, realmente. sí, Y sí. toca esos puntos, ¿no? Toca esos elementos también en el niño de los primerísimos momentos y que dejan su huella. Sí, yo creo que sí, y en esto me parece como, me pareció ver las clínicas para entender muchas cosas clínicas, ¿no? Que Nancy, la próxima quiero ver algunos casos clínicos de ella, de cómo de alguna manera da cuenta de su teoría, ¿sí? Y después vamos a ver lo que Lacan le Le critica. y lo que, bueno, no está del todo de acuerdo en relación a la teoría de Melanie Klein. Vos sabés que en un momento dado Lacan se pone en defensa entre Melanie Klein y Anna Freud del lado de Melanie Klein. Después es uno de los, bueno, queda en el medio, ni de Melanie Klein ni Anna, pero un tiempo estuvo defendiéndola a Melanie Klein sobre la teoría de Anna Freud, ¿no? Pero Hasta claro, además era otro tipo de trabajo que hacía Ana. El trabajo de Klein con los niños más chicos realmente no tiene comparación con otras clínicas. era muy atrevida y verdaderamente muy valiente, muy Y, valiente. Después vamos a ver y algunos. además, lo que pasa que además se le criticaba porque ella no había terminado su formación. Entonces siempre le decía a la señora Klein, para marcar bien la diferencia de que no había estudiado. Bueno, pero hay que leerla como hay que leer, por supuesto, Lacan, sin lugar a dudas que lo amamos.